de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en 3 años. Es una refinería grande con una inversión de alrededor de $8,000 millones. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. Y la de los barcos. Muchas veces se entregaban contratos a empresas cuyo domicilio fiscal era una casa abandonada, porque ya estaban apalabrados para entregar el contrato a quienes ni siquiera tenían experiencia. Por eso proliferaron tantos proveedores que no tenían ni siquiera especialidad, o empresarios de la construcción que lo que tenían era agarraderas, influencias, y recibían obras sin tener capacidad. Y por eso también el tiradero de obras que hay por todo el país, inconclusas. Entonces tenemos que cuidar eso. Y Lo otro, lo de los barcos. Las banderas. Sí, voy a pedirle la información al secretario de Marina y te la vamos a hacer llegar, porque no tengo la información. Mil gracias. Gracias. De los que quedamos de ayer. Tú. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Ayer se festejó lo de la expropiación petrolera del 38. Yo quisiera preguntarle qué va a pasar con los trabajadores que están en outsourcing en Pemex, como Playa del Carmen, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Esa gente ha sido contratada por empresas que a su vez les pagaba Pemex en los sexenios anteriores. ¿Qué va a pasar con ese personal? Y también qué va a pasar con el tema del sindicato de Pemex, porque si se va a combatir la corrupción habría que empezar por el líder Romero de Champs. Y también revisar esas pensiones que tienen algunos trabajadores que reciben actualmente hasta 80, 90 mil pesos de pensión por los altos sueldos que tenían antes de jubilarse. ¿Qué va a pasar en ese tema, presidente? Si me contesta, por favor, y enseguida le hago 2 preguntas más, si me lo permite. Bueno, en este caso, decirles que nos vamos a apoyar mucho en los trabajadores, en los técnicos, en los ingenieros petroleros. Es mucha la experiencia que se tiene en la empresa. El fracaso de la política petrolera no se puede atribuir a los trabajadores. Tuvo que ver con los traficantes de influencia, con los directores de Pemex, con contratistas nacionales y extranjeros, pero los trabajadores de Pemex han hecho milagros. Lo dije ayer, me tocó visitar la refinería de Tula. Me hubiese gustado que me acompañaran, no se pudo por cuestiones de seguridad, pero sería importante que se organizaran visitas a las refinerías por el abandono en que se encuentran. Es increíble, dejaron que se convirtieran en chatarras, plantas de las refinerías, y por eso no están operando a toda su capacidad. Es heroico lo que hacen los trabajadores. Esa refinería tiene capacidad para procesar
300,000 barriles y está procesando el 30%, porque tiene piezas completamente deterioradas, con todo lo que significa operar así una refinería, con todos los riesgos. Y ahí están los trabajadores. Y muy deteriorados también los talleres que se tenían en mejor estado para hacer piezas, pero ahí están trabajando. Ahí hay una gran experiencia con los trabajadores petroleros, con los técnicos. Entonces, los estamos convocando para la rehabilitación de estas refinerías y también para los trabajos de exploración y de perforación de pozos. ¿Qué pasaba antes? En esa refinería hay alrededor de 3,000 trabajadores, pero no se les ocupaba cuando había necesidad de modernizar una planta o de darle mantenimiento a una planta, se contrataba a una empresa que al final lo que hacía era contratar a trabajadores jubilados de Pemex, que son los que tienen la experiencia. Entonces, vamos a procurar que todo se haga por administración directa, que esos 3,000 trabajadores sean los encargados del mantenimiento, de la reparación, y que si se requieren más trabajadores, pues se puedan incorporar, sean transitorios o sean trabajadores jubilados. Esa es una ventaja que tenemos. Me dio mucho gusto ayer constatar que ahí están los trabajadores que tienen mucha experiencia y que además están muy conscientes de que debemos entre todos rescatar a Pemex. Están deseosos de que se les tome en cuenta para sacar adelante a Pemex. Ayer, por ejemplo, vi cómo hicieron en esa refinería, y así debe estar en otras partes, vendieron una planta que es parte de todo el proceso de refinación a una empresa francesa en 60 millones de dólares en el sexenio pasado. Y con el compromiso de comprarle el nitrógeno. Y como no se usa el nitrógeno porque no hay habilitada una planta para ese propósito, se está pagando creo que $1 millón al mes sin usar la planta. De veras que se pasaron. Luego ampliaron la refinería, allí intervino, entre otras empresas, Odebrecht, ejercieron alrededor de $2,000 millones para terminar esa obra. Se van a requerir alrededor de $3,000 millones y solo va a aumentar la producción en gasolinas en un 20%, cuando habían otras necesidades. Pero ¿por qué no se planeaba? ¿Por qué no se priorizaba? Porque lo que les importaba era el negocio, el contrato. Entonces,
a pesar de todo, con los trabajadores vamos a salir adelante. Entonces, los trabajadores que están en empresas particulares no les va a faltar el trabajo porque hay más inversión, también se están contratando empresas, no se está haciendo todo por administración, hay trabajo suficiente en Pemex. ¿Y lo del sindicato de Pemex, presidente? Se está dando la orientación de que se respete la decisión de los trabajadores, que haya democracia sindical y desde luego que no haya corrupción en el sindicato. El viernes va a haber la convención bancaria, HSBC y otros bancos ya le manifestarán su apoyo para que haya un crecimiento del 4% durante su gobierno. Yo insisto en las altas comisiones que cobran los bancos y que muchas veces dejan en bancarrota a los cuentavientes de este país. ¿Cuál va a ser el planteamiento sobre ese tema, presidente, y cuál es la ruta que emprenderá su gobierno con esos bancos extranjeros? Porque ya nada más tenemos 1 o 2 bancos en México. Miren, yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen. Dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos. Hice ese compromiso, que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio. Ese fue mi compromiso, porque lo que queremos es dar confianza. Esto nos ha ayudado, se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación, está creciendo el consumo, tengo información sobre eso, está creciendo la recaudación, ahí va creciendo la economía, es decir, vamos bien en términos económicos y ahora estamos logrando estos apoyos de inversionistas para que nuestra economía pueda crecer en promedio al 4% anual. Esto significa no alterar procedimientos, ser respetuosos del marco legal. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer para bajar el porcentaje de comisiones? Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia. Ojalá y esto se promueva al interior de el mismo sector bancario, que sería lo ideal, y también nosotros promoverlo, que haya más competencia. Y hay una tendencia a participar en ese sentido. En los últimos días, en los últimos 10 días, he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado sobre este tema. Por ejemplo, hay la propuesta de bajar comisiones por competencia, no por modificación legal, en el cobro por el envío de remesas. Eso va a ser importante, que haya más competencia y que se reduzcan los cobros de comisiones por remesas.
me lo han expresado así. Entonces, esto lo vamos a auspiciar. Me entrevisté con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se hablaron de estos temas. Ellos van a seguir invirtiendo en México y tienen confianza en el gobierno. Y ayer, por la tarde, noche, luego de regresar de Tula, me entrevisté con el gerente principal de Citigroup, porque tienen la convención mundial en la Ciudad de México. Entonces lo recibí ayer. Y lo mismo, confianza en el país, confianza en México y el compromiso de ayudar para poder crecer al 4% anual. Ustedes supieron de una declaración de Carlos Slim en ese sentido, luego personalmente me lo expresó, su decisión de ayudar para que se logre esta meta de crecimiento económico. Esto mismo lo sostiene, lo ha hecho público el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, hay condiciones para esto y parte mucho de la confianza, de que respetamos nuestros acuerdos, de que hay un auténtico Estado de Derecho, no es un Estado de chueco o de cohecho, es un Estado de Derecho en donde prevalece la legalidad. Entonces, esto es lo que puedo decir. Después vamos a ir viendo, ¿sí?, qué pasa con las comisiones, pero el compromiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros ninguna iniciativa con ese propósito. No queremos inestabilidad. Si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte, las cosas van a marchar. Y una última pregunta, presidente. En días recientes la Secretaría de Gobernación dijo que se despediría a gran parte del personal del Instituto Nacional de Migración por caer en actos de corrupción. Tengo datos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que personal del Instituto Nacional de Migración junto con algunos elementos de la Policía Federal y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes integran, detienen a ciudadanos chinos provenientes de Beijing y les hacen un cobro de entre $1,000 y $1,500 por persona y los tienen recluidos 4 o 5 horas. Yo no sé si su gobierno emprenderá acciones en contra de algunos elementos de la Policía Federal, quienes hacen un trabajo sucio dentro del aeropuerto. Se supone que los ciudadanos que vienen a México vienen con sus documentos en regla, y más si cruzan aduanas de su propio país y vienen en un avión incluso hasta 20 horas de vuelo. Sí, ya estamos atendiendo esto porque existe esta práctica de extorsión en el aeropuerto, no generalizada. No quiero decir que todos los trabajadores de migración, pero sí hay un grupo, incluso ya hay denuncias penales por extorsión y se va a limpiar migración para que no haya extorsión a personas, a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país. Lo mismo se va
a hacer, y ya se está trabajando en ese sentido, en aduanas, migración y aduanas, hablando en términos de semáforos, los tenemos en alerta. O sea, son dos instituciones que vamos a limpiar de corrupción. Se va a acabar la extorsión en las dos. Hoy precisamente quedamos en hacer una revisión de la política de aduanas y ya estamos también trabajando en la política migratoria con este propósito. O sea, en los dos casos son dos pendientes que tenemos. Se están haciendo las cosas, no es que vamos a empezar, ya hay hasta denuncia, pero nos interesa, nos importa que sean planes. Sí, lo que hicimos con el combate al huachicol, o sea, es todo un plan, ¿sí? Y logramos nuestro propósito. Entonces, igual, un plan para acabar con la corrupción en migración y en aduanas. Se les va a presentar en su momento. Daniel Blancas, de Crónica, presidente. Una pregunta, bueno, son dos preguntas. Ha hablado usted de lo sano que es la rotación en la democracia. Ahora mismo menciona que un sexenio es suficiente para sentar las bases del país y que no se retorne a lo mismo. ¿México estaría en 2024 listo, de acuerdo a sus expectativas, para que regrese el PRI o el PAN a gobernar? Esa es la primera pregunta. Sí, porque va a estar establecida la democracia, es parte de la cuarta transformación, y cuando hay democracia es el pueblo el que decide. Va a existir esa posibilidad. Hay ese derecho que se tiene que respetar. Ahora, si me piden que opine sobre la situación en que va a estar el país, entonces, que ya va a estar la sociedad más consciente, no creo yo, es lo que digo en la carta, que la gente quiera regresar a la pesadilla que significó la política neoliberal y el predominio de un grupo que se sentían los amos y señores de México. No creo. Pero el derecho a elegir es consustancial a la democracia. No soy partidario de que se avance en lo social y que se retroceda en lo político. Yo quiero el bienestar con democracia, quiero justicia con libertad, no nada más justicia sin libertad, o solo libertad sin justicia, porque la libertad a secas, sin justicia, a veces se convierte o se puede convertir en la libertad del zorro en el gallinero. Entonces, libertad y justicia, progreso y justicia, democracia y bienestar, siempre el equilibrio, siempre las dos cosas. Entonces, lo que decida la gente. Yo sí, en mi interior, como lo digo aquí, deseo con toda mi alma
que no se pueda dar marcha atrás, que no haya posibilidad de retrogradar, que regrese lo mismo, ¿no? Que el gobierno vuelva a estar al servicio de una minoría rapaz. Pero todo puede suceder. Esto, como se dice en el béisbol, se acaba hasta que se acaba. Bueno, le pregunto esto porque se habla de proyectos, ¿no, presidente? No de una sola persona. Sí. Pudiera pensarse que con que Andrés Manuel estuviera 6 años basta, pero es un proyecto, ¿no? Sí, pero van a quedar las bases, los cimientos. Por ejemplo, vamos a desterrar la corrupción. Ahora sí que me canso ganso. No tengo duda sobre eso, de que vamos a limpiar de corrupción, que ya no hay corrupción tolerada en el país. Eso lo vamos a lograr. Vamos a dejar también una práctica de gobierno austero. Ya toda la parafernalia del poder se va a volver parte de la anécdota, de la historia, ¿no? De cómo andaban los funcionarios públicos, de los aviones y los helicópteros, cómo utilizaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Se hablaban por teléfono. Vente, estoy aquí, vente, te invito, vamos a jugar golf. Que conste que es un deporte y que todos los deportes son buenos. Lo que estaba mal es de que llegaba el helicóptero, el Puma, al Campo Marte para que no tuviera que circular por las calles de la Ciudad de México el invitado, y ahí lo recogían y al campo de golf. Eso no, eso se va a borrar, va a quedar nada más para escribir los libros, hay mucho material. Lo de los contratos, las compras. ¿Se acuerdan que dimos a conocer que 3 empresas le vendían medicinas al gobierno por 2,000 millones de dólares? O sea, el gobierno compra alrededor de 4,000 millones de dólares y 3 empresas vendían 2,000 millones de dólares, la mitad.